Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo semestre. Eh, bueno, entonces en este primer tutorial es para los grupos de cálculo multivariable, electromagnetismo uno, grupo 6 y grupo 4 y para métodos numéricos. Listo, métodos numéricos y programación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mirar de una manera algo superficial cómo es el manejo de la herramienta que nosotros hemos propuesto, que es Jupyter Notebook de Python. Listo. Bueno. Entonces, revisemos por acá. Primero que todo, voy a compartir pantalla. Listo, y me voy a dirigir al buscador. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si estamos en Windows, si ustedes están en Linux, en Ubuntu, digamos, sería bueno que me pudieran comentar para colaborarles con la instalación de los paquetes, con el pip install en Ubuntu. Pero si ustedes manejan Windows, esto es relativamente sencillo. Vamos a mirar una cosa. Vamos a ir a Download Anaconda Distribution. Listo. Entonces, esta es la página de Anaconda. ¿Qué es Anaconda? Anaconda es una distribución de Python. Listo. Entonces, acá ustedes pueden, observen que pueden instalar Anaconda o descargar Anaconda para Windows, para Apple y para Linux users, ¿cierto? Entonces, ustedes le dan clic acá, que sería para Windows users. Entonces, acá está Python 3.11. 64-bit Graphical Installer, son 868.6 megas, le dan clic ahí, acá en esta ventana les debe de aparecer en las descargas, ¿ok? Y ustedes lo descargan, lo instalan, lo que es rutinario normal, y cuando vienen acá, ustedes pueden buscar Anaconda, acá van a encontrar Anaconda Navigator, ¿listo? Entonces le dicen abrir. Y aquí van a encontrar un conjunto de aplicaciones que vienen con Anaconda. ¿Listo? Segundo, el mío no está funcionando tan rápidamente, pero ahí está cargando en verdecito. ¿Listo? Entonces acá hay un conjunto de aplicaciones que vienen con Anaconda. Algunas interesantes, por ejemplo, son Spider, IPyConsole, eso es Qt Console, esto es una consola para programar en Python. Spider también es un entorno de desarrollo para editar Python. eh, RStudio, esto es para estadística, PyCharm, este es otro editor, bueno, etcétera. A nosotros en los cursos de cálculo multivariable, de electromagnetismo y de métodos numéricos nos interesa esta aplicación de acá, se llama Jupyter Notebook. Ustedes le pueden dar acá al Launch, más sin embargo, en el buscador, si buscan Jupyter, les van a aparecer acá Jupyter Notebook Anaconda 3. Denle clic ahí y observen lo que se les va a abrir. Se les va a abrir un terminal y aquí en el navegador se les va a abrir esta página que dice Jupyter, que esto es un localhost, o sea, están dentro de su computador, no están en internet, están dentro de su computador. Y acá, estos son los directorios. Entonces vamos a mirar una cosa. ¿Qué les parece, por ejemplo, si nosotros creamos una nueva carpeta de Python 3? Ah, bueno, esto es, no, disculpen, eso no es una nueva carpeta acá, new, disculpen, new folder. Entonces, aquí tenemos un nuevo folder, vamos a ver dónde quedó. Está untitled, bueno, esto aquí démosle apagar, porque este ya está corriendo, entonces como lo voy a apagar, le digo shutdown, listo, bueno, muy bien. Entonces le voy a dar, a ver, ¿dónde queda esto? Si queda new folder, acá hay una nueva carpeta, ya miremos qué es esto. Acá hay otra carpeta, bueno, acá hay una carpeta que podríamos renombrar, pero no sé si quedó entonces en Untitled, pero denme un segundo, yo veo.
¿Cuánto? Sí. Entonces acá lo que voy a hacer es que le voy a cambiar de nombre a esta carpeta, ¿cierto? Entonces le damos rename y le vamos a dar acá, por ejemplo, multivariable calculus. ¿Cierto? Esta va a ser nuestra carpeta de cálculo multivariable. También tendríamos una para electromagnetismo, tendríamos una para métodos numéricos. Entonces, buscamos la carpeta multivariable calculus, entonces acá la tenemos y ahora sí. Cuando estamos dentro de la carpeta en la que vamos a guardar el trabajo, entonces le damos nuevo, Python 3, y se nos va a abrir un entorno que nosotros conocemos como entorno notebook, que es el entorno notebook. El entorno notebook es un entorno de cuaderno donde nosotros podemos editar código en Python y editar texto científico al mismo tiempo, inclusive podemos agregar imágenes. Entonces nos iría quedando como un cuaderno. Vamos a mirar una cosa. En el curso de cálculo multivariable, por ejemplo, nosotros habíamos discutido las series de Taylor. Entonces, primero que todo, esta pestaña que hay acá, observen que dice Code Markdown, Raw y Heading. Acá, Code, entonces es para codificar en Python. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué es lo primero que debo hacer si quiero codificar en Python? Debo de importar librerías. Por ejemplo, import NumPy as NP. ¿Listo? Entonces, si yo importo NumPy, hagamos una cosa, importemos simplemente la librería NumPy. Entonces, NumPy es una librería que me sirve, como su nombre lo indica, para trabajar numéricamente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero imprimir el número pi, escribo NumPy.pi. ¿Cierto? Disculpen, acá le quedó. Esto es una Y. ¿Listo? Entonces, NumPy.pi. Me queda el número pi. Si yo quisiera, por ejemplo, saber cuánto vale la exponencial de uno, entonces yo voy a decir lo siguiente, voy a decir NumPy.exp de uno. Ahí está, es el número Euler natural, ¿cierto? Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es el seno de pi medios, que es uno, entonces NumPy punto seno, ¿cierto? Y entre paréntesis voy a escribir NumPy punto pi dividido entre 2. Es uno. Bueno, pero digamos que esto puede ser un poco incómodo porque siempre hay que escribir NumPy. ¿Qué podemos hacer? Nosotros lo podemos abreviar. Yo puedo decir, yo puedo importar import NumPy as, esto significa como, NP, la forma más pequeña, y puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, np.pi, ¿cierto? Podría decir np.exponential de uno. Podría decir, por ejemplo, np.sine de np.pi dividido entre 2, ¿cierto? Pero qué pereza hay veces, bueno, esto es una notación que utilizan algunos textos que yo les voy a compartir, sobre todo a los chicos y chicas de métodos numéricos. Más sin embargo, eh, yo podría hacer lo siguiente, yo podría decir eh, from NumPy, si yo tengo en la mente, si yo tengo claro cuáles son las funciones que yo voy a utilizar, yo las puedo colocar acá. Entonces, from NumPy import. Yo podría importar, por ejemplo, raíz cuadrada, ¿cierto? Podría importar pi, podría importar seno, podría importar coseno, podría importar exponencial, linspace. Podría importar, por ejemplo, a ver, pi, seno, exponencial, raíz cuadrada, linspace. Podría importar, bueno, en el momento no se me ocurre para este demo qué más podría importar, pero entonces hagámoslo así. Cuando unas ya están importadas de esta forma, lo que significa from NumPy import, dice, desde NumPy importe lo siguiente. Estas ya están importadas, ya existen dentro de la plataforma, entonces no hay que colocarle ningún prefijo como NumPy o como NP, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puedo decir raíz cuadrada de 2. Muy bien. Podría decir, por ejemplo, exponencial de uno. Podría decir, por ejemplo, linspace. ¿Esto es qué? Esto es
me van a dividir, póngale atención a esto, voy a dividir el espacio comprendido entre el -1 y el 1 en 3 puntos, ¿cierto? Entonces eso divide el intervalo entre -1 y 1 en 3 puntos que serían -1, 0 y 1. Si ustedes quieren dividir, por ejemplo, el intervalo entre -1 y 1 en 5 puntos, entonces ya sería como algo así. Entonces ahí lo que están creando, pueden crear una cuadrícula para graficar sobre esa cuadrícula. Ya, bueno, muy bien. Entonces, cuando yo voy a trabajar en código Python, necesito acá la palabra code. ¿Listo? Bien, voy a importar otras librerías que podrían ser de utilidad. Voy a importar una librería gráfica, se llama import matplotlib, ¿cierto? As npl. ¿Qué es matplotlib? Matplotlib es la librería gráfica, una de las tantas librerías gráficas con las que trabaja Python. ¿Listo? Voy a colocar acá npl, porque yo importé matplotlib como npl para no escribir simple matplotlib, escribo mpl, ¿cierto? Punto rc params. Lo que voy a hacer yo acá es lo siguiente, yo puedo escribir texto matemático sobre mis gráficas para que queden mucho más presentables, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacer esto. Lo que yo voy a hacer es que voy a decir que entre paréntesis mathText.fontSet, esto es una forma para configurar el tipo de texto matemático que yo quiero utilizar. Muy bien. Ahora, esto no me permite graficar todavía porque debo de importar un método de la librería Matplotlib. Cada librería tiene varios métodos, como por ejemplo la librería NumPy tiene estos métodos. Bueno, tiene muchos más, pero entre los tantos que tiene estos. ¿Cierto? Muy bien. Entonces acá voy a decir import matplotlib.pyplot as PLT. ¿Listo? Entonces yo ya puedo graficar ahí vainas ahora. Si yo le cambio de code a Markdown, esto me permite acá escribir texto y esto ya me va a ir quedando como un cuadernito. Entonces, por ejemplo, digo, here we can consider the Taylor series for f of x equal to sine of x and g of x equal to cosine. Observen una cosa, observen que acá esta celda me quedó en formato matemático, ¿cierto? Este código que yo acabo de escribir acá, esta parte matemática va entre signos de peso simples, ¿cierto? Observen. Este código es código látex, esto es edición de textos científicos. Si yo quiero escribir una ecuación por fuera del párrafo, entonces tiene que ser en signos de peso dobles. Entonces voy a escribir, por ejemplo, acá la serie de Taylor, como la habíamos descrito en clase, la voy a describir en una ecuación aparte. Entonces esto sería la suma, si se escribe en código látex, se escribe suma, el subíndice es guión al piso entre llaves desde m igual a 0, el superíndice, el gorrito, hasta más infinito, infinito se escribe como backslash empty, y acá entonces escribo lo que habíamos escrito en clase. Frac es para fraccionarios. Escribo backslash frac, abro y cierro llaves, las primeras llaves son para el numerador, entonces aquí iría -1 a la m, y aquí iría, después de -1 a la m, x a la 2m más 1. Recuerden que esto es, el seno es una función impar dividido entre 2m más 1 factorial, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí la ecuación nos queda por fuera del párrafo, y si nosotros expandimos esta sumatoria para algunos valores de m, para m igual a 0, por ejemplo, si m es igual a 0, nosotros ya vimos en clase que esto es x, menos para m igual a 1, eso es -1, entonces acá me quedaría como x al cubo
sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial, ¿cierto? Menos x a la 7 sobre 7 factorial más x a la 9 sobre 9 factorial más puntos suspensivos que los escribo como C2. Obviamente acá yo tengo una serie, esta es la serie de Taylor para el seno, ¿cierto? Bueno, escribamos acá el seno igual, esto sería seno, backslash seno de. Entonces, eh, ahora yo quisiera escribir lo mismo, pero para coseno, entonces voy a colocar acá también la serie. La serie para coseno va a ser una serie o una sumatoria de términos pares, ¿cierto? O sea que esto sería x a la 2m y esto sería 2m factorial. Entonces esto ya cambia acá un poco, esto sería 1, esto sería x al cuadrado sobre 2 factorial, sería x a la 4 sobre 4 factorial, esto sería x a la 6 sobre 6 factorial, esto sería x a la 8 sobre 8 factorial, etc. ¿Listo? Entonces acá están mis dos series de potencias, la serie para el seno y la serie para el coseno. Ahora yo quisiera hacer, por ejemplo, la evaluación de qué tan bien aproxima cada una de esas series el seno y el coseno. Entonces ahora vamos a mirar cómo es que se grafica. ¿Listo? Entonces acá en esta otra celda, aquí voy a trabajar con formato code, no markdown, sino code. ¿Listo? Ustedes pueden cambiarle el nombre a esta vaina. Entonces pueden colocarles, por ejemplo, Introduction to Jupyter Notebooks. Multivariable calculus. ¿Listo? Entonces, por acá voy a hacer lo siguiente. Pónganme atención. Voy a decir eh, fig de figura, ax de eje igual a plt.subplots y voy a dejar los paréntesis. De momento, los voy a dejar así sin ningún argumento, ¿cierto? Observen que esto me creó una figura que no tiene ninguna gráfica dentro por el momento. Vamos a colocarle una gráfica ahí. Entonces yo voy a decir que y es igual a quién. Voy a decir y es igual a, bueno, primero voy a crear unos valores de x para graficar. Entonces digamos que voy a crear unos valores de x con linspace. ¿Eso qué significa? Voy a dividir el espacio comprendido, el intervalo comprendido entre menos 4pi y 4pi, lo voy a dividir en 1501 puntos, ¿cierto? Y voy a decir que y es igual a seno de x. Como ya sé quién es x, entonces esa función seno recibe a x y me entrega unos valores de y. Acá voy a decir ax, porque ya había creado aquí el objeto ax. Estos son los ejes donde voy a graficar. Le digo ax.plot. Y digo x, y. Ahí está la función seno, ¿cierto? Oh, entonces, eh, ahora yo podría, por ejemplo, agregarle color, ¿cierto? O agregarle estilo de línea, puedo agregarle el grosor de la línea, puedo decir color equal to red, ¿cierto? Entonces ahí cambia de color, por ejemplo. ¿Sí? Puedo cambiarle algunas cosas a esta gráfica. Entonces, por ejemplo, yo podría decir ax.set
Xlabel, le puedo agregar, por ejemplo, una etiqueta al eje X. Le puedo colocar acá, por ejemplo, position, ¿cierto? Position, y acá le puedo colocar las unidades, por ejemplo, en metros, o sea, puede ser una posición en metros. Acá le puedo colocar, por ejemplo, font size, tamaño de la fuente del texto que voy a escribir puede ser 16 y acá le puedo colocar color equal to blue. ¿Cierto? Entonces observen que ya mi gráfica comienza a tener formato. Yo puedo hacer lo mismo para el eje Y. ¿Cierto? Para el eje Y puedo hacer lo correspondiente. Entonces, y acá le voy a colocar amplitud. Esta sería la amplitud de una onda, puede ser. Amplitud, y esto podría ser, estas unidades arbitrarias, ¿cierto? Arbitrary units. Y en el mismo color. Yo le puedo cambiar las etiquetas al eje X y al eje Y, ¿cierto? Pues, por ejemplo, yo puedo decir ax.set xdix y yo puedo escribir así. Entonces acá primero abro paréntesis y adentro abro corchetes y cierro corchetes. Entonces voy a colocar las etiquetas en -4 por pi, coma, -2 por pi, coma, 0.0, 2 por pi, coma, 4 por pi. Entonces observen que ahí mis etiquetas quedaron exactamente en esos puntos. Ahora, chévere, por ejemplo, que en vez de decir -12.57, -6.28, 0.0, 6.28, 12.57, pues bacano que aparezca -4pi, -2pi, etcétera. ¿Eso cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer así? El ax.set xtick labels. De la misma forma abro y cierro paréntesis y adentro abro y cierro corchetes. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Ponle atención. Entonces acá, entre comilla doble, porque esto es un carácter, voy a colocar ahí un carácter, le voy a decir acá -4 \pi, esto es en código látex. Listo. Entonces, y hago lo propio para cada ubicación de la etiqueta que hay en el eje X. ¿Cierto? Entonces, esto sería 4pi. Mm, bueno, olvidé, como esto es código látex, olvidé colocarle acá iniciar con símbolo de peso y terminar con símbolo de peso porque es código látex, lo mismo que habíamos hecho en la parte superior. Entonces iniciamos y terminamos con código de peso, con símbolo de peso, perdón. Ahora, entonces ustedes ya pueden apreciar que dice -4pi, -2pi, 00, 2pi, 4pi. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer también acá? Le podemos colocar un font size. Font size, digamos que es 16 para que se vea un poquito más grande. Si quieren, le pueden colocar color. Por ejemplo, ustedes pueden decir que quieren que la etiqueta esté en verde. Ustedes pueden hacer esta misma vaina para el eje Y. Ustedes pueden colocar acá en el eje Y, pues coloquemos poquitos valores. Podríamos colocar, por ejemplo, -1, 0 y 1, ¿cierto? Colocar -1.0, 0.0, 1.0. Y si le quieren dar formato a las etiquetas que tiene el eje Y, entonces acá pueden colocar accent.y tick labels, ¿cierto? Entonces acá simplemente le colocan, recuerden que es este tipo de formato,
Entonces sería, por ejemplo, -1.0. Como es formato carácter, va entre comilla doble, 0.0. Entonces sería 1.0, ¿cierto? Le pueden colocar también font size. El tamaño de la fuente puede ser 16 y el color, por ejemplo, cambien de color acá si quieren, pueden colocarle purple. Listo. Ahora, cuando nosotros vamos a presentar un reporte, vamos a realizar una presentación para que quede lo más elegante posible, entonces nos conviene que formatemos un poquito la imagen. Esta imagen de acá debería de comenzar donde comienza la gráfica. Para eso vamos a restringir el rango donde estamos graficando entre -4pi y 4pi, para que no queden estos espacios que hay acá. Listo, entonces voy a decir ax.set, ¿cierto? Esto sería xlim, estos serían los límites en el eje X. Voy a graficar entre -4 por pi y 4 por pi. Recuerden, ustedes deben de diferenciar perfectamente bien cuando están escribiendo el pi y esto dentro del código Python y cuando lo están escribiendo en código LaTeX. En código LaTeX son caracteres para que aparezcan escritos. En código Python son variables para que entienda el programa. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Entonces es texto y es programa. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá vemos que la gráfica ya cambió un poco. Y lo último que podemos hacer es esto. Nosotros podemos grabar esta imagen así. Podemos decir fig.savefig y acá le vamos a dar un nombre. Entonces démosle, por ejemplo, sign test 1.pdf. ¿Por qué es bueno grabarlas en PDF? Es bueno grabarlas en PDF porque es formato vectorial, que ya les voy a mostrar qué significa. Entonces acá en el directorio donde ustedes crearon el notebook les va a aparecer guardado lo que ustedes guardan. Entonces, acá está sign test. Entonces observen que es un formato vectorial. No se pixela la imagen, eso significa formato vectorial. Entonces no se pixela ahora. El tamaño de la imagen quedó un poco pequeño, entonces acá es donde nosotros nos devolvemos a nuestro notebook y donde dice subplots, aquí arriba le damos fig size. Le voy a colocar un tamaño y acá le podemos colocar, por ejemplo, 10,7. Por ejemplo. Entonces ya ahí cambia el tamaño de la figura un poquito, ¿cierto? Está más grandecita. Vamos a ver ahora cómo quedó esta vaina. Entonces ya aquí quedó de mejor tamaño, ¿cierto? Ustedes pueden ir jugando con el tamaño hasta que quede como ustedes quieran para sus reportes. Esto se puede adjuntar en los reportes. También se puede, por ejemplo, las personas que son de ingeniería industrial pueden trabajar datos. Se buscan datos, se grafican datos, se hace análisis de regresión, análisis de tiempos, análisis de datos. Python tiene librerías para cada una de estas situaciones. Yo les voy a enseñar algunas. Listo. Muy bien. Entonces, en nuestra próxima entrega, lo que nosotros queremos es, además de graficar el seno, queremos graficar la serie con el seno, ¿cierto? Lo vamos a dejar aquí especificado. Vamos a crear otra imagen. Entonces, pic1, ax1 igual a plt.subplots. Y acá voy a crear, observen que voy a decir 1,1. Esto va a ser una matriz de gráficas de una fila y una columna. Eso es lo que eso significa. Le voy a colocar fix size. Y acá le voy a colocar, por ejemplo, tamaño, coloquémosle 15,10. ¿Cierto? Bueno, una fila, una columna, no, sería una fila, dos columnas, perdón. Listo, entonces acá ya tenemos las dos gráficas. Entonces, podría ser 7. Listo, esto podría ser más ancho, podríamos colocarle 20, por ejemplo.
¿cierto? Bueno, ustedes van cambiando el tamaño como les parece. Ahora yo voy a tener Y1 acá, entonces le voy a decir a Y1 que es simplemente igual a X, ¿cierto? Y voy a decir ax1 entre corchetes, le voy a decir que me grafique en la fila 0, columna 0, es decir, punto plot, ¿cierto? Que me grafique X, Y1. Y ustedes pueden observar con claridad que, según aquí, porque, ya entiendo. No, no, como esto es una sola fila, entonces simplemente C. La primera gráfica y la segunda. Esto se utiliza cuando ya tiene varias filas y varias columnas. Listo. Entonces observen, ahí está nuestra línea y le voy a colocar acá, por ejemplo, color equal to red. ¿Ok? Y voy a fijar esta vaina, la voy a fijar de ax1 de 0, es decir, la primera gráfica, punto set xlim. Acá, para visualizarlo mejor, la voy a fijar entre menos 2 por pi y 2 por pi. Listo. Muy bien. Y le voy a colocar, por ejemplo, ax1 de 0, punto set. Le voy a colocar acá ylim, coloquémosle ylim, y voy a restringir el rango de la gráfica, lo voy a restringir entre menos 1.5 y 1.5. ¿Listo? Entonces, ahora yo voy a graficar, encima de esta gráfica de acá, voy a graficar el seno, que ya lo había definido en la parte superior como Y. Entonces, ax, observen que acá el seno lo definí como Y, ¿cierto? Entonces acá lo voy a decir ax 1 de 0, punto plot de x, y, color equal to red. Y lo voy a hacer, bueno, no red porque ya voy a utilizar el red, hagámoslo en blue y lo voy a hacer en línea punteada. Entonces voy a colocar line style igual así. Esto es una línea punteada. Observen que esta línea recta aproxima el seno en cierto rango. Eso es lo que habíamos visto en clase, que esa línea recta aproxima el seno en cierto rango. Ahora, si yo quiero aproximar mejor el seno, tendría que sumarle el otro término que sería x al cubo sobre 3 factorial, que es 6, ¿cierto? Entonces vamos a hacer eso. Ahí rápidamente. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a crear acá otro término que voy a llamar y3, que va a ser x al cubo. ¿Como elevo a una potencia en Python con doble asterisco? Entonces esto sería x al cubo dividido entre 6. Listo, muy bien. Acá lo voy a graficar ya en el segundo panel, que sería el panel número 1. Y acá entonces graficaría aquí en Y1, ¿cierto? Más Y3. O más bien menos Y3. Venga, yo coloco acá el signo. Coloquémosle el signo que es menos, para que sea simplemente más Y3. ¿Ok? Muy bien. Todo lo mismo, todo lo tenemos igual. Vamos a ver. Observen que la curva en rojo ahora aproxima el seno en un rango un poco más amplio que antes, ¿cierto? Porque ya le sumamos otro término. Ahora, yo le podría sumar, por ejemplo, también acá, podría decir que Y5 sería igual a quién. Sería igual a X a la 5 dividido 5 factorial, que sería que 5 factorial. Sería 6 por 4 por 5, ¿cierto? Muy bien, porque eso sería, es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 eso es 5 factorial, ¿cierto? Muy bien. Entonces, más Y5. Ahora, vamos a ver. Entonces acá observen que el rango de aproximación de la serie al seno ya es más amplio. Entre más términos comience a incluir yo, entonces esa serie que llamamos serie de Taylor que está acá se comienza a parecer más al seno y lo puede aproximar en rangos más amplios. Para que lo aproxime en rangos
infinitamente amplios, tenemos que considerar un infinito número de términos, ¿cierto? Entonces, pues digamos que esa tampoco es la idea, pero bueno. Entonces, bueno, chicos y chicas, mm, también pueden grabar acá, ustedes pueden hacer el formateo que hicimos con esta gráfica de acá, lo pueden hacer acá también. Pueden guardar esta otra gráfica de acá. Entonces le pueden colocar, por ejemplo, Taylor 1. Aquí recuerden que esto es Fig 1. Que aquí ya etiquetamos la figura de otra forma, Fig 1. Y le pueden colocar a esta vaina, por ejemplo, le pueden colocar Taylor 1, PDF, y acá les va a guardar en el directorio, entonces buscan Taylor 1. Vean. Recuerden que esta es una gráfica en formato vectorial, no se pixel. Ahora, pueden grabar en JPG y en otros formatos también lo pueden hacer. Entonces, simplemente es que le cambien la extensión de PDF, se la ponen JPG y ya. Eso ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. Por último, ustedes este cuaderno lo pueden descargar. Esto hay veces que no funciona tan bien, pero hay veces que sí. O sea, esto me confunde un poco, pero bueno. Entonces acá, vamos a ver si descarga. Descargó. Bueno, pues entonces acá tienen su Introduction to Jupyter Notebooks Multivariable Calculus, ¿cierto? Y entonces así queda su cuaderno. Y acá podemos hacer los cálculos matemáticos que trabajaremos en el curso de multivariable, electromagnetismo y métodos numéricos, los podemos ir digitando y a ustedes les va a quedar esto como si fuera un cuaderno, donde tienen el código para reproducir, digamos, las instancias gráficas que vamos a ir analizando. Bueno, entonces esto fue todo. Les agradezco mucho la atención y espero que este primer tutorial entonces sea de utilidad.